Bueno, en esta oportunidad, y como el tema a desarrollar tiene cierta extensión, me ha parecido mucho más conveniente dividirlo en varias partes, para no hacer tan largo estos comentarios y para que ustedes tampoco se cansen, por supuesto, de escucharme, ¿no? Entonces, en esta primera parte voy a hablar sobre una temática que le puse como título para el vídeo: la etapa preparatoria y el legajo de investigación en el proceso acusatorio. Entonces, en esta parte voy a referirme brevemente a algunos aspectos del procedimiento ordinario en el proceso penal acusatorio, especialmente lo tocante a la investigación penal preparatoria, para luego continuar en otras entregas con otras cuestiones, como por ejemplo un aspecto muy importante de esa parte del proceso penal, el legajo de investigación, que me parece un tema muy importante para su manejo en la práctica, fundamentalmente, de todos aquellos que, digamos, de una u otra forma intervienen, digamos, en el caso judicial, en el litigio judicial, los colegas, los funcionarios del Poder Judicial y también los funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Creo que puede ser de utilidad alguna de las ideas que voy a sugerir y sobre las que voy a reflexionar muy brevemente. Bien, empecemos. Ahora, como ustedes saben seguramente, o recordarán, el camino del proceso de reforma del sistema de enjuiciamiento penal en el país, no solamente en nuestra provincia, ha sido un camino largo, sinuoso y con muchos inconvenientes. Pero creo yo que, pese a todo, logró instalar, al menos en lo formal, la idea de que todo se debe resolver en un juicio oral y público, que es la sede en la cual se debe probar, ustedes saben, la responsabilidad de la persona imputada de delito. Desde esta perspectiva, la investigación pasa a convertirse entonces en un filtro por el cual deben pasar las evidencias que se recolectan por las partes, para arribar a la etapa de juicio, que es el lugar y el momento en el que estas evidencias se convierten, digamos así, en pruebas. Ya sea, digamos, para sostener la culpabilidad de la persona acusada o de su inocencia, siempre que esas pruebas o esas evidencias hayan sido introducidas lícitamente al proceso. Entonces, la investigación de esta manera pasa a ser una pesquisa, digamos así, o una indagación preparatoria del juicio. Todo en esta primera etapa de la investigación penal preparatoria es precisamente eso: preparar el juicio que se viene, el debate. Es, por tanto, es en esta etapa de la investigación en la que debemos bucear, digo yo, hasta toda la profundidad posible para indagar acerca del registro de la evidencia con la que se necesita contar para sostener en el juicio una teoría del caso sustentable, es decir, una teoría sostenida en las evidencias que fueron recolectadas durante la investigación criminal. Precisamente, la irrupción de este nuevo modelo de enjuiciamiento penal ha implicado la adjudicación de un rol preponderante al Ministerio Público Fiscal. Eso no hay ninguna duda, otorgándole a este la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, desplazando al juez de instrucción, digamos, de esa mancomunada e inconstitucional tarea de ser al mismo tiempo investigador y decisor de su propia investigación. Ahora, con este nuevo modelo, es el Ministerio Público Fiscal el único órgano facultado constitucionalmente para llevar adelante la investigación criminal. Y es el órgano que tendrá a su cargo recolectar la prueba para acreditar en el juicio oral la responsabilidad penal del acusado o su inocencia. Pero yo quiero destacar que me parece a mí que la gran diferencia con el Código Inquisitivo que se ha derogado en nuestra provincia de Corrientes reside en que en el viejo sistema, este sistema que se fue, la tarea investigativa, ustedes recordarán, estaba a cargo casi exclusivamente de la policía,
El fiscal muchas veces ni siquiera estaba presente en muchos actos procesales de importancia, en el marco, digamos, de una lógica de trabajo que seguramente, me parece a mí, va a costar mucho, va a costar bastante desterrar, pues ustedes convendrán conmigo en que quitarle el territorio conquistado a la policía no va a ser nada fácil de retener si los fiscales no se ponen firmes en ser los abanderados de la investigación. La policía tiene que ser lo que debió ser siempre, un instrumento, una herramienta del trabajo del Ministerio Público Fiscal, orientada para beneficio de la sociedad. Pero esto no quiere decir que el nuevo modelo de enjuiciamiento penal implique un divorcio entre la policía y el Ministerio Público Fiscal. No, sino todo lo contrario. Pues el éxito de la investigación preparatoria dependerá en gran medida de la realización, de la organización, de la gestión del trabajo en conjunto con la policía. Y esta relación no terminará, ciertamente, cuando finaliza la investigación penal preparatoria, pues tanto la policía como el Ministerio Público Fiscal, que han venido trabajando en forma conjunta, mancomunada, relacionados entre sí, estos dos, policía y fiscal, tendrán que defender su caso en el juicio oral y someterlo a la controversia de las demás partes. Es en este nuevo proceso, en este que estamos iniciando en nuestras provincias, no es que la policía deja, digamos así, la investigación a cargo exclusivo del fiscal. En lo formal sí, pero en los hechos no. Es decir, la policía se desprende de la investigación y deja todo en manos del fiscal. No es así, es todo lo contrario. En los hechos, precisamente, la policía sigue en función de investigación, conjuntamente con el fiscal, como les decía, quien es el que impartirá las directivas e instrucciones del caso a fin de coordinar las tareas investigativas de rigor, que es lo que establece en definitiva el artículo 78 del Código. En este comentario, entonces, voy a hacer breves referencias sobre esta etapa inicial del procedimiento, la investigación penal preparatoria, para circunscribirme más específicamente en la recolección de la evidencia y su incorporación al legajo de investigación. Veamos. Ahora, les recuerdo algo que ya dije en otras entregas, que mientras los que escuchan mis comentarios, les sugiero que tengan un ejemplar del código a mano, así van analizando y comparando mis explicaciones. Bueno, el procedimiento ordinario, la etapa, digamos específicamente preparatoria de la investigación penal, comienza en nuestro código de la provincia de Corrientes, me refiero, que es muy similar al Código Nacional Federal, al Código Procesal Penal de Santa Fe y de otras provincias. Así que esta es una explicación, ideas y reflexiones que creo que sirven para la discusión, para el debate, para mejores ideas o ideas más originales, ¿no es cierto?, de otros que opinen también sobre estas cuestiones. Esta etapa penal preparatoria comienza con el artículo 252, que ustedes lo lean por su cuenta, y que sugiere lo siguiente, la siguiente pregunta: ¿qué es la investigación preparatoria y por qué es preparatoria? Bueno, la investigación preparatoria es una pesquisa, es decir, una investigación, una indagación, una búsqueda de algo tendiente a reunir los elementos necesarios para llevar a juicio a una persona que ha intervenido en un delito en cualquier carácter: autor, coautor, cómplice, partícipe en sus distintos grados, etc., cuya dirección, contrariamente al régimen mixto de procedimiento en el cual la dirección estaba a cargo del juez de instrucción y en algunos ordenamientos, incluso como acá en Corrientes, también a cargo del fiscal, es decir, dos órganos, el juez y el fiscal, tenían la misma función investigativa. En este caso, en este nuevo sistema de enjuiciamiento, la ley le ha asignado al Ministerio Público Fiscal la investigación penal preparatoria, siempre bajo control judicial. Es decir, esta etapa investigativa actúa como un filtro que evita que se realice en el futuro un juicio oral inútilmente. Pues lo que se busca en esta etapa previa de investigación
debe tener, digamos, suficiente fundamento probatorio como para acusar formalmente por un delito a una persona determinada ante un tribunal judicial. Eso es, en definitiva, la misión principal en esta etapa. La investigación penal preparatoria es el presupuesto básico de la acusación y constituye la base probatoria sobre la que se asienta la acusación en el juicio oral. ¿Cuál es la contracara de esta etapa? Bueno, por ejemplo, no reunir las pruebas suficientes para sustentar una acusación, determinar que el hecho no existió o no fue cometido por la persona que se encuentra imputada o sospechada, etc., es el sobreseimiento del imputado. Dicho de otro modo, los elementos de prueba que aporte el fiscal durante esta etapa de investigación solo tienen un valor relativo, pues no tienen virtualidad para fundar una sentencia condenatoria, con excepción de aquellos actos definitivos e irreproducibles, que bueno, estos sí, por sus propias características, serán llevados de esa manera hasta el juicio oral. Estas evidencias, que insisto, tienen un valor relativo, solo adquirirán un valor decisorio y convictivo en el debate. ¿Por qué? Porque ahí es donde estos elementos, estas evidencias, deben pasar por el examen de ¿qué? Del contradictorio, de las otras partes. Durante la etapa de la investigación penal preparatoria, las evidencias recolectadas solo serán valoradas a los fines de la acusación o del sobreseimiento del acusado, pero no podrán ser tenidas en cuenta para sustentar o fundamentar una sentencia condenatoria. Se trata esta etapa o esta clase de investigación, digamos así, de un procedimiento totalmente desformalizado, parcialmente escrito y limitadamente contradictorio, en el que las partes tienen que asumir un rol principal, respetándose sus derechos y garantías desde el primer momento de la persecución penal. Con relación al imputado, en esta etapa se deberá respetar su derecho a la defensa y a todo lo que esto implica, acceder al legajo de investigación, controlar la prueba, contemplar la posibilidad de recurrir o cuestionar las decisiones del fiscal, etcétera, etcétera. Ahora, con relación a la víctima, se deberá contemplar sus derechos a controlar e intervenir en el procedimiento en las mismas condiciones que el imputado. De aquí la importancia que tiene en esta etapa la observancia también para el investigador de las normas establecidas no solo en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino también en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, de la que ya hablé en otras entregas, en otros comentarios. Esto es muy importante recordar, porque se está viendo en estos días también una indiferencia de los tribunales de justicia o de los ministerios públicos en los lugares en donde se puso en vigencia nuestro Código Procesal Penal, este nuevo modelo de enjuiciamiento, la poca importancia que le dan a este punto, es decir, a toda la problemática que se relaciona con la víctima. Desde ahora en más, los funcionarios judiciales y el Ministerio Público Fiscal tienen la obligación de brindar toda la información posible y permitir el examen de las actuaciones, como hemos visto. Ustedes escucharon mis entregas anteriores, que fueron 2 o 3, sobre los derechos de las víctimas. Esto hay que tener mucho cuidado y debe tener mucha importancia en el ministerio, la investigación penal preparatoria y durante todo el proceso penal en definitiva. Es decir, en esta etapa del proceso y con las nuevas reglas de este modelo de enjuiciamiento, hay que abandonar definitivamente la idea del sumario policial o de prevención que conocíamos en el sistema anterior, el secreto sumarial como regla y el impulso de oficio del ya desaparecido juez de instrucción, que eran circunstancias que coloreaban el viejo modelo. Ni el fiscal puede tomar decisiones jurisdiccionales, ni el juez promover o incitar la investigación. La investigación penal preparatoria del nuevo sistema de enjuiciamiento penal no responde a esa lógica. Este nuevo sistema impone un nuevo paradigma, que es la lógica de la Constitución.
Hay que pensar en un factor central del sistema en toda esta etapa de investigación, que era inexistente en el viejo régimen, que es la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Bueno, es la versión propia de cada litigante que se prepara en esta etapa y que será desarrollada en el juicio oral, en el que las partes controvierten sus posiciones presentando su caso. De aquí precisamente el nombre de acusatorio y contradictorio adversarial. En el proceso penal acusatorio contradictorio moderno nos recuerda la doctrina. Ambas partes deben procurar la satisfacción de sus premisas teóricas para lograr articular su teoría del caso, desvirtuando la teoría de la contraria. Esto requiere mucho más explicación con más detalles, pero lo voy a ir haciendo a medida que incursionemos en otras entregas, porque si no se hace muy largo este comentario. Pero sí puedo decir, para resumir esta parte, que los caminos de las partes que están en el proceso y del órgano judicial discurren paralelamente, pues cada uno busca acreditar su propia versión de los hechos. La defensa, la querella y el Ministerio Público, que, como vimos, nunca más podrán reproducirse en la forma en la que realmente sucedieron, sino en la forma en la que pueden o no acreditarse en el caso. Es decir, que se puedan acreditar en el juicio oral. En esta etapa también tiene un rol importante el juez, pues en las audiencias que se llevan a cabo durante la investigación penal preparatoria debe tender a que la información que arrimen las partes a la audiencia esté centrada en los puntos en conflicto y así su decisión tenga mayor calidad, que es lo que se busca en toda decisión judicial. Para ello, se debe generar un espacio temporal razonable para que las partes puedan presentar adecuadamente sus peticiones y argumentaciones, y así evitar manifestaciones genéricas, circulares, abstractas, y que no se centren en los puntos principales de la controversia. Se debe permitir en las audiencias, por supuesto, que las partes presenten sus puntos de vista y la posibilidad de controvertir con nueva información y de mejor calidad. La discusión debe versar siempre sobre los puntos en controversia y el juez debe resolver de inmediato. Desaparece acá el pase a cuarto intermedio del viejo sistema. Se debe resolver de inmediato en el transcurso de la misma audiencia, o por lo menos del horario de oficina, limitándose a los puntos discutidos en la audiencia y a la información que se genera en esta misma audiencia. Es decir, que no se puede incorporar información que no haya sido procesada en el marco de la audiencia, ni solicitar el legajo de las partes para resolver. No lo puede hacer el juez, salvo algunos supuestos, algunas hipótesis que la propia ley permite, que el juez requiera cotejar alguna información o necesite hacerlo en forma concreta, por ejemplo, alguna cuestión que esté incluida en algún informe en el que las partes no se ponen de acuerdo sobre su contenido, sobre su interpretación, etc. Ahí el juez puede recurrir, ¿no es cierto?, a alguna pregunta, alguna interrogación para discernir, ¿no es cierto?, qué se quiere decir en ese informe o en esa discusión. Ahora, la decisión debe ser fundada en forma verbal y en lo posible, recuerden ustedes que estamos dentro del marco del principio de desformalización, en lo posible, la decisión debe procurar utilizar un lenguaje llano y no técnico, de modo que se pueda facilitar la comprensión de lo que se está diciendo al imputado. La decisión debe hacerse cargo tanto de los argumentos favorables como desfavorables a la postura asumida. Debe explicarle el juez al imputado el alcance de la decisión que tomó, utilizando, como les decía, un lenguaje sencillo, natural, verificando si ha sido suficientemente comprendido por el imputado.
Si no, debe volver a explicarlo de otra manera, más clara, más precisa, hasta que el imputado entienda el sentido, el alcance y la interpretación auténtica de la decisión judicial adoptada. El plazo de duración de esta etapa de la investigación penal preparatoria, con arreglo a la legislación de este nuevo modelo, es de 1 año, el plazo máximo de duración. Y en ese año el fiscal deberá concluir la investigación penal. Ahora, en caso de que la investigación sea compleja, tenga dificultades y sea más problemática, eso lo veremos más adelante, el juez podrá prorrogar por un término igual o menor ese plazo, pero que en cualquier caso no podrá superar el año. Vean ustedes el artículo 146 del Código. Finalizada esta etapa, el Ministerio Público tiene 2 caminos: o acusar al imputado o solicitar su sobreseimiento. Esto, vean el artículo 276 del Código. Y con esto doy por terminada la primera parte de estos comentarios y nos vemos próximamente. Hasta luego.